Prepárense para una historia que parece mentira, pero es verdad. Un médico allá en África se despertó muy temprano, se arregló y tomó su bicicleta. Tenía un largo trayecto en bicicleta hasta el pequeño pueblo llamado News. Él hacía visitas regulares a pueblos alejados de las grandes ciudades para brindar atención médica a esas poblaciones aisladas. Pero ese día, al acercarse al pueblo, notó algo extraño. Ya verás. Primero, vio una cría de antílope muerta al lado del camino. Lo extraño es que el animal no presentaba ninguna herida. Simplemente estaba muerto sin motivo aparente. Tomó el animal, lo amarró a su bicicleta y pensó, el asadito de más tarde ya está garantizado. Al fin y al cabo, en esas partes del mundo no se desperdicia comida. Siguió pedaleando, pero al llegar al pueblo de News, no estaba preparado para la escena que iba a presenciar. Todos los habitantes estaban muertos. Mira eso. Algunos caídos unos sobre otros al salir de sus casas. Otros murieron durmiendo en sus camas. Era realmente una escena de película de terror. Pero, al igual que el animal que el médico recogió en la carretera, nadie parecía tener ninguna herida. Esas muertes no tenían sentido. Ven conmigo y vamos a desentrañar este misterio y descubrir cómo 1,700 personas murieron de repente. Los habitantes locales culparon a una maldición proveniente de un lago de la región e incluso acusaron a Estados Unidos y a países de Europa de estar probando un arma secreta de destrucción masiva, ya que este caso ocurrió justo durante la Guerra Fría. Pero el verdadero motivo es aún más sorprendente y extraño. Hola, mi gente bonita. Yo soy Su y sean muy bienvenidos al canal. Si a ustedes, igual que a mí, les gustan las historias extrañas, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, esas cosas raras y locas, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Denle like, comenten, compartan, porque todo eso ayuda mucho a la gente aquí en el canal. Y vamos al video. Hoy los llevo a un lugar del que aún no había hablado en el canal. Vamos a la República de Camerún, en África Occidental. El 21 de agosto de 1986, un hombre llamado Ephraim Che se preparaba para irse a dormir. Él vivía en el pueblo de Nils y había construido su casa en lo alto de una colina cerca del lago que también se llamaba Lago Nils, que quedaba en la cima de esa montaña. Ese pueblo, en realidad, quedaba allá abajo, al pie de la montaña. Ephraim había construido su casa allá arriba porque le gustaba estar aislado. ¿Quién más es así? El pueblo está completamente aislado de la civilización moderna. No tienen electricidad, agua corriente, nada de eso, ¿de acuerdo? Sus habitantes básicamente viven de criar animales, recolectar frutos del bosque y hacer trueque para sobrevivir. Así que la vida allí depende de la luz del día. Cuando el sol empezó a ponerse, Ephraim ya estaba acostado, listo para dormir. Fue entonces cuando escuchó un ruido muy fuerte afuera y pensó que era un trueno, así que echó un vistazo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no se podía ver nada. Había una niebla enorme cubriéndolo todo y bajando por la montaña. Aunque era un poco extraño, concluyó que iba a llover mucho esa noche, así que volvió a la cama y se fue a dormir. Al día siguiente, antes incluso de amanecer, Ephraim se despertó sintiéndose extraño. Mira eso, le dolía mucho la cabeza y parecía desorientado y confundido. Salió de casa y vio que aquella niebla ya se había disipado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el suelo estaba completamente seco, es decir, no había caído ni una gota de lluvia durante la noche. Se sentó frente a su casa sintiéndose cansado e intentó entender lo que había pasado. El sol empezó a salir e iluminó todo el bosque y el lago justo frente a él. Solo podía recordar aquel estruendo que escuchó la noche anterior. Realmente no parecía un trueno, era más bien como una bomba. Mira eso. Pero mientras intentaba poner sus pensamientos en orden, caminaba de un lado a otro con mucha dificultad. Sus piernas parecían pesar 1 tonelada cada una. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que lo dejó extremadamente asustado y preocupado. El bosque estaba en absoluto silencio. Él estaba acostumbrado a que en cuanto salía el sol, muchos animales comenzaban a hacer ruido. Aves, babuinos que vivían cerca de su casa hacían mucho ruido todas las mañanas. Pero esa mañana no escuchaba nada. Ni siquiera los molestos mosquitos que lo atacaban por la mañana aparecieron ese día. Nunca había visto algo así en su vida, así que decidió bajar la montaña para hablar con los otros habitantes del pueblo. En el camino hacia el pueblo había otras familias que también habían construido casas allí.
A esa hora ya todos estaban despiertos, trabajando sus tierras para sobrevivir, pero Efraín pasaba por las casas y no vio a nadie. Entonces, silencio absoluto. Ya verás, eso lo estaba volviendo completamente paranoico. ¿Qué estaba pasando, Dios mío? ¿Dónde estaba todo el mundo? Siguió bajando la montaña a grandes pasos hasta que llegó a la casa de otra familia y vio a una mujer parada frente a la casa, gritando desesperadamente. Corrió hacia ella, pero la mujer parecía desorientada y en estado de shock. Ella gritaba, lloraba, empezó a arrancarse la ropa. Mira qué locura. Todavía estaba lejos y salió corriendo hacia la mujer y desde lejos veía que ella estaba rodeada de cosas caídas en el suelo. No sabía qué era eso y aceleró el paso para socorrer a la mujer. Pero al llegar a unos 10 metros de distancia, se detuvo en seco y miró asustado porque se dio cuenta de que todas las formas que había en el suelo eran toda la familia de esa mujer. Piensa, todos ellos estaban simplemente acostados en el suelo como si estuvieran dormidos. Y cerca de ellos estaba el ganado también, simplemente acostado en el suelo como si estuviera dormido, mientras la mujer sacudía a sus familiares para intentar despertarlos. Pero Efraín se dio cuenta de que en realidad todos estaban muertos. Nadie hacía ningún movimiento de respirar. En el fondo, Efraín sabía que debía ir hasta esa mujer, ayudarla, consolarla, pero de repente una ola de miedo se apoderó de él. Al fin y al cabo, él no sabía lo que estaba pasando, porque esas personas y los animales habían caído duros de esa manera, ¿no? ¿Y si fuera contagioso? Entonces, incluso sintiéndose muy mal por eso, Efraín le echó una última mirada a aquella mujer tan angustiada y a toda su familia fallecida allí. Se dio la vuelta y huyó cuesta abajo en dirección al pueblo. Los aldeanos y niños vivían en pequeñas chozas o casas muy sencillas que estaban muy cerca unas de otras. Y generalmente, incluso temprano por la mañana, la aldea ya estaba bastante agitada. Era un lugar muy alegre y animado, niños corriendo, caminando, animales caminando alrededor, ¿sabes? Tocando música. Pero cuando Efraín bajó de la colina, ya estaba al alcance del oído del pueblo y todo estaba absolutamente en silencio. Y así, con el pánico empezando a crecer dentro de Efraín, comenzó a correr así, con el palo, esperando que cuando doblara la esquina y mirara hacia la calle principal de Niles, vería que todo estaba normal. Pero cuando dobló la esquina y miró hacia la calle principal, lo único que vio fueron animales muertos por todas partes. ¿Crees? Continuó corriendo y llegó a la zona de casas. Fue entonces cuando el espectáculo de horror se volvió aún peor. Había personas tiradas en el suelo, algunas parecían que estaban corriendo como si huyeran de algo, cuando simplemente cayeron muertas donde estaban. Había un hombre que estaba sentado en su moto y estaba caído así, sobre el manillar, como si no le hubiera dado tiempo de encender la moto para huir. Efraín empezó a forzar la entrada de las casas con la esperanza de encontrar a alguien con vida. Él pateó la puerta de una casa y al entrar, justo frente a él, había una mujer que estaba claramente muerta, simplemente tirada así en medio del suelo. Ella tenía un cuenco de maíz muy cerca de su mano, como si estuviera comiendo, y de repente cayó muerta. Un niño que debía ser su hijo estaba sentado en la mesa con la cabeza caída así sobre el plato. Parece que murieron de repente mientras comían ese maíz. Efraín fue forzando la entrada casa por casa, pero en todas se encontraba el mismo escenario de película de terror. Gente. Miren qué horror. Familias enteras muertas sin motivo aparente. Algunas fueron encontradas en sus habitaciones durmiendo y otros parece que intentaron huir. Sus cuerpos no tenían lesiones y como mucho algunas personas parecían tener marcas rojas en algunas partes de la piel. ¿Recuerdan al médico del que hablé al principio del video? Entonces, él también llegó al pueblo y se topó con todo ese horror. Decidió tomar la moto de alguien de allí y fue corriendo hasta otros 2 pueblos cercanos y lamentablemente se encontró con el mismo escenario. En la aldea más alejada todavía había algunos sobrevivientes, pero todos estaban en muy mal estado. Él fue corriendo hasta la ciudad más cercana para informar lo que había sucedido y pedir ayuda al gobierno. Pero al contar los detalles de lo que había pasado, en vez de ayudar, la gente se asustó y dijeron que no iban a ir allí. El ser humano, mira, te digo, hay momentos en que por el amor de Dios, ¿no? Según la tradición local, el lago Niles era considerado maldito. Antiguos habitantes cuentan que el lago estaba habitado por espíritus vengativos y peligrosos. Una de las leyendas decía que hace mucho tiempo un líder de la tribu tenía poderes al más puro estilo Moisés de la Biblia, ¿sabes? Abrió el camino separando las aguas del lago para que su pueblo pudiera cruzar a pie.
Pero en medio de la travesía, un mosquito lo picó y al espantar al insecto perdió la concentración y las aguas se cerraron, ahogando a todos los aldeanos. Los habitantes locales creen que las almas de esas víctimas quedaron atrapadas en el lago y que los fantasmas a veces aparecen en medio de la noche. Por eso, muchas familias evitan vivir cerca de la orilla y creen que estos espíritus pueden traer enfermedades, tragedias e incluso muerte súbita. Nadie podía explicar lo que había sucedido, pero todos los sobrevivientes decían una cosa en común. Todos habían escuchado un ruido enorme como si fuera una bomba la noche anterior. Y esto creó el rumor de que los estadounidenses o europeos podrían haber probado algún tipo de arma secreta en la población de ese pueblo. El día anterior los trabajadores locales vieron a un hombre blanco andando en una moto por la zona del lago. Llevaba un uniforme de la Cruz Roja y cargaba una mochila enorme. Las autoridades empezaron a conjeturar que aquello era una bomba secreta, tal vez incluso un arma química, y que la habían usado en los africanos como conejillos de indias. El mundo estaba en plena Guerra Fría y esa teoría no parecía tan imposible. Al día siguiente, finalmente enviaron equipos para revisar las aldeas y lo que el médico había contado era verdad. Prácticamente todos habían muerto. El gobierno fue informado y, temiendo que esa tragedia pudiera ocultar una epidemia mortal, ordenó que los soldados cavaran enormes fosas comunes. En ellas, en cuestión de días, se enterraron miles de cuerpos de personas y animales en un intento desesperado de evitar que nuevas enfermedades se propagaran por la región. Esa tragedia inexplicable terminó llegando a los noticieros y se difundió por todo el mundo. Fue entonces cuando en Estados Unidos, 3 días después del acontecimiento, un científico llamado Joseph Devine encendió su televisor y vio las noticias que llegaban desde África Occidental. Vio a los periodistas informando sobre la tragedia, cuando de repente se levanta y corre hacia el teléfono. Con las manos aún temblorosas, llama a su contacto en el gobierno estadounidense y dice: «Tienen que enviarme a News porque yo sé lo que pasó allí». 2 días después, Joseph y otro científico amigo suyo, llamado Harold Sigurdsson, aterrizaron en Camerún y se dirigieron a Neos. Cuando llegaron allí, vieron que los militares estaban enterrando a los muertos en enormes fosas. Mientras los sobrevivientes observaban a sus seres queridos siendo arrojados a las fosas, ellos conversaban con algunos de los sobrevivientes, incluido Efraín, quien contó algo que lo había asustado mucho. El lago Neos tenía aguas azules. Aunque nadie se atrevía a entrar en él debido a la maldición, el lago era muy bonito. Pero desde aquella noche las aguas del lago estaban rojas. Aunque los aldeanos le tenían mucho miedo al lago, Joseph y Harold tomaron un bote y fueron hasta el centro del lago. El centro del lago era muy profundo, con más de 280 metros de profundidad. Ataron una botella a una cuerda y la lanzaron hasta el fondo para recoger una muestra. Al llegar a la superficie, cerraron la botella con una tapa, pero en pocos segundos la tapa explotó y el agua salió disparada como si fuera champán, ¿sabes? Pero al final, ¿qué pasó, Sue? Sucede que ese lago no es un lago común y esa montaña tampoco es una montaña común. La montaña en realidad es un volcán relativamente activo y el lago está dentro del cráter del volcán. El volcán expulsa una gran cantidad de dióxido de carbono, el CO2. Solo que el lago es tan profundo que debido a la gran presión del agua, el gas queda atrapado allá en el fondo. Después de décadas y décadas acumulándose, bastaba cualquier perturbación en la superficie del agua para que todo ese gas fuera liberado y subiera hasta la superficie, explotando como una bomba. Los científicos notaron que una barrera en la orilla del lago parecía haber sufrido un deslizamiento reciente. Tal vez una roca enorme cayó dentro del lago, llegó hasta el fondo, causando esa perturbación en el agua y liberando el gas. Aquella niebla que Efraín vio cubriendo el lago y descendiendo la montaña era, en realidad, una nube de 300,000 toneladas de CO2 avanzando a 70 kilómetros por hora en dirección al pueblo de Niles. El gas CO2 tiene una característica muy específica. Es más pesado que el oxígeno. Por eso, no sube ni se disipa fácilmente. De hecho, el dióxido de carbono, en gran concentración, invade el ambiente y expulsa todo el oxígeno del aire. Lo que les pasó a los habitantes fue que de un segundo a otro, todo el oxígeno desapareció a su alrededor y empezaron a asfixiarse.
Imagínate la desesperación cuando esa niebla llegó al pueblo. De un segundo a otro, todo el oxígeno desapareció alrededor de las personas y empezaron a asfixiarse. Imagínate la desesperación. Para quien no lo vio, echa un vistazo a este video que hicimos aquí sobre cuando un grupo de influencers decidió hacer una fiesta de cumpleaños y se envenenaron sin querer. Pero volviendo al tema, Joseph vio el caso en la televisión y dijo que sabía lo que había pasado porque 3 años antes algo parecido había ocurrido en otro lago, llamado Lago Monoun, que también está en África, solo que fue a una escala mucho menor, y 37 personas murieron de la misma manera misteriosa. En esa época, Joseph estaba trabajando en la zona y creó la teoría de que eran gases concentrados del lago, pero en ese momento nadie le creyó. Pero ahora finalmente logró comprobar su teoría e incluso le dio el nombre de erupción límnica. Al final, esta tragedia mató a 1,746 personas y alrededor de 3,500 animales, entre ganado y cabras. Pero en realidad se cree que el número de animales muertos fue mucho mayor porque esa niebla de dióxido de carbono que pasó por el bosque mató a todos los animales que vivían allí. El lado bueno, si es que se puede decir que hay un lado bueno en toda esta tragedia, ¿no?, es que los científicos crearon un sistema con tubos y mangueras enormes que llegan hasta el fondo del lago para drenar constantemente esa acumulación de dióxido de carbono, evitando que esto vuelva a suceder. Con esto, descubrieron otros lagos en el planeta donde también pueden ocurrir tragedias similares. E instalaron el mismo sistema para drenar los gases, siendo el lago Kivu, que está en el Congo, también en África, el más peligroso. Esto porque ese lago está dentro de una ciudad con 2 millones de habitantes. Y si ocurriera una erupción de esas, la tragedia sería mucho peor, ¿no? Entonces, eso es todo, amigos. En los últimos videos aquí en el canal estaba un poco sangriento de más, así que decidí traer un caso diferente. ¿No es así? Crimen real, pero no deja de ser interesante, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿También les gustó este tipo de contenido? Me encanta traer historias extrañas y sorprendentes, pero quiero saber su opinión. Así que dejen en los comentarios qué les pareció. ¿De acuerdo? Y estén atentos para el próximo video. ¡Hasta luego!